Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, vital, la sepsis, esa complicación tan grave de las infecciones que, la verdad, sigue llevándose demasiadas vidas, ¿no? A pesar de los avances. Y el nudo gordiano, donde vamos a poner la lupa hoy, es lo difícil que resulta detectarla a tiempo, sobre todo en urgencias, claro, la puerta de entrada para la mayoría de estos pacientes, porque los síntomas, al principio, es que pueden ser cualquier cosa. Muy inespecíficos. Y eso en urgencias es un problemón. Para guiarnos un poco en esta exploración, vamos a basarnos en un análisis, un artículo especial muy interesante de la revista Emergencias. Se titula Datos abiertos e inteligencia artificial, una ventana de oportunidad para pacientes sépticos en los servicios de urgencias. Lo firman Ángel Estella y Miguel Ángel Armengol de la Hoz, junto a Juan González del Castillo y todo el grupo de trabajo Infurgeg-SEMES. Un trabajo muy completo, la verdad. Y una de las claves que exploran es el papel que podría tener la inteligencia artificial, la IA. ¿Podría ser la IA esa herramienta que necesitamos para pillar la sepsis antes? Hoy vamos a intentar desgranar por qué es tan difícil en urgencias, qué se usa ahora mismo y, sobre todo, qué oportunidades y qué retos presenta la IA según estos expertos. Vale, vamos a ello. Exacto. Y para entender bien el desafío, lo primero es tener claro qué es la sepsis hoy, porque ha cambiado, ¿eh? El consenso más reciente, el sepsis 3, la define como, una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta, digamos, anómala del cuerpo a una infección. Anómala, o sea, descontrolada. Eso es, desregulada. Es importante diferenciarla del concepto antiguo del SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El SIRS era inflamación general, sí, pero no significaba necesariamente que los órganos estuvieran fallando o que hubiera un riesgo vital ya. Ah, vale. Ahora la clave es esa disfunción orgánica, esa respuesta que se vuelve peligrosa, potencialmente mortal. Y ahí está la gravedad. El cuerpo, intentando luchar contra la infección, se descontrola y provoca alteraciones, pues metabólicas, celulares, de circulación. Y eso es lo que dispara la mortalidad. El tratamiento inicial se basa en 3 pilares: controlar el foco de la infección, antibióticos cuanto antes y soporte hemodinámico, mantener las constantes vitales. Los tres a la vez, imagino. Sí, pero lo que subrayan mucho los autores es que el éxito depende totalmente de la rapidez. Cada hora cuenta. El tiempo es oro, pero aquí literalmente. Uf. Y si llevamos esa necesidad de rapidez al día a día de urgencias, la cosa se complica, ¿no? Porque hablamos de servicios con muchísimos pacientes, a menudo saturados, Exacto, un volumen altísimo, el personal trabajando a tope, interrupciones constantes. que te cortan el hilo de pensamiento continuamente. Y en medio de ese jaleo llega un paciente con sepsis. Pero, claro, ¿cómo llega? Pues de 1000 maneras distintas. El artículo insiste mucho en eso. La presentación es súper heterogénea. Depende de la edad, de si tiene otras enfermedades, del estado de sus defensas, del microbio, de dónde empezó la infección, de cuánto tiempo lleva evolucionando. O sea, que puede empezar con, no sé, un poco de fiebre y malestar. O confusión o sentirse raro simplemente. Síntomas muy vagos al principio. Buscar una aguja en un pajar, vamos. A veces sí. Y claro, las consecuencias de tardar en encontrarla son dramáticas. Más mortalidad, peor pronóstico, más secuelas si la persona sobrevive. El análisis hace una comparación interesante con otras urgencias, donde el tiempo también es vital, como un ictus, un infarto, un politrauma grave. Que también hay que correr. Del principio. La sepsis, en cambio, es una gran simuladora al inicio. Entendido el reto. Es enorme. Pero claro, en urgencias no se está de brazos cruzados. Hay herramientas para intentar cazarla pronto, ¿no? ¿Qué se usa ahora? Correcto, no se parte de cero ni mucho menos. Se usan escalas clínicas, sistemas de puntuación para intentar detectar signos de alarma. El trabajo que comentamos menciona las más habituales. El SIRS, por ejemplo, aunque ya no se use para definir la sepsis, puso las bases. Vale. Luego está la escala SOFA. Esa es la que mide de verdad la disfunción orgánica de la definición sepsis 3. Pero esa necesita análisis, ¿verdad? Exacto. Necesita parámetros de laboratorio, que no siempre están disponibles al momento en urgencias. Por eso se derivó la Q-SOFA, la Quick SOFA, para una valoración rápida a pie de cama. Se basa solo en 3 cosas: alteración mental, tensión arterial baja y respiración rápida. Fácil y rápida, entonces. Sí, pero Hay un pero. hay un pero importante.
Y también se usa mucho la escala NEWS, una escala británica de alerta temprana, que valora la gravedad en general, no solo por sepsis, pero ayuda a identificar pacientes que se están deteriorando. Ahora, ¿son la solución definitiva? Pues los autores revisan la evidencia y, bueno, concluyen que no. Los estudios muestran resultados muy variables. Su capacidad para detectar bien la sepsis, la sensibilidad, y para descartarla cuando no está, la especificidad, pues varía mucho. O sea que a veces se les escapan pacientes o dan falsas alarmas. Pues falla bastante en gente joven, en inmunodeprimidos o en las fases iniciales, justo cuando más falta haría. Su sensibilidad es, digamos, regular. Vaya, Y la SOFA completa, aunque es más fiable para ver si hay fallo orgánico, depende de esos análisis que pueden tardar horas. entiendo. Son útiles, pero limitadas, no son infalibles, sobre todo con una enfermedad tan escurridiza. Y supongo que por eso se apoyan también en análisis de sangre, ¿no? Los biomarcadores que llaman. Claro, se buscan pistas en la sangre. Los clásicos que menciona el artículo son la proteína C reactiva, la PCR, que es un marcador muy general de inflamación. La PCR sí, esa suena mucho. Luego la procalcitonina, la PCT. Esta es más específica de infección bacteriana y ayuda a decidir si poner antibióticos o no y a seguir la respuesta. Ajá. Y el ácido láctico, que es un buen indicador de que las células no están recibiendo oxígeno suficiente, un signo de que los órganos empiezan a fallar. Un chivato del fallo orgánico. Eso es. Hay otros más nuevos, como la proadrenomedulina, pero su uso no está generalizado. Se nota, como describen los autores, esa, bueno, casi ansiedad del médico de urgencias por tener algo fiable que le diga, ojo con este paciente, podría ser sepsis. Y para intentar poner un poco de orden en todo este proceso, está el código sepsis, ¿no? Como un protocolo. Sí, exacto. Es un protocolo hospitalario que se basa en las guías internacionales, la Surviving Sepsis Campaign. Intenta estandarizar los pasos, cómo detectar, qué pruebas pedir rápido, qué tratamientos iniciar y en qué tiempos máximos. Y ahí enfermería tiene un papel clave, ¿verdad? Fundamental. El personal de enfermería suele ser quien lo activa y quien monitoriza que se cumplan los pasos. Y hay estudios que demuestran que donde se implementa bien, los resultados mejoran. Pero claro, como cualquier guía o protocolo en medicina, llevarlo a la práctica real, en la vorágine diaria de urgencias, pues tiene sus barreras, sus dificultades organizativas, no siempre es fácil. Vale. Tenemos el problema bien definido, las herramientas actuales, con sus pros y sus contras. Y aquí, en este punto, es donde el análisis introduce la inteligencia artificial como una vía, quizás, para superar esas limitaciones. Aquí la cosa se pone muy interesante. Efectivamente, el IA tiene una ventaja enorme, su capacidad para procesar cantidades gigantescas de datos a una velocidad increíble, algo que para un humano es imposible. Y en urgencias, aunque no nos demos cuenta, se generan muchísimos datos digitales, datos demográficos del paciente, las constantes vitales que se toman en triaje, y luego repetidamente, resultados de análisis, de pruebas de imagen, incluso texto de las notas clínicas. Mucha información dispersa. Muchísima. La idea es usar algoritmos de IA, sobre todo de lo que llamamos Machine Learning o aprendizaje automático, para que analicen toda esa información, idealmente en tiempo real. Estos algoritmos pueden encontrar patrones ocultos, relaciones complejas entre muchas variables que a nosotros, se nos pueden escapar, sobre todo en poblaciones tan diversas como las que llegan a urgencias. ¿Y qué harían? ¿Dar una alerta? Exacto. Podrían identificar automáticamente a pacientes con alto riesgo de tener sepsis o de desarrollarla en las próximas horas, incluso antes de que los signos sean evidentes para el médico o la enfermera. Y sí, lanzar una alerta temprana. Imagina poder activar el código sepsis mucho antes, gracias a una de estas alertas predictivas. Suena muy potente, la verdad. Pero ¿hay ejemplos reales de que esto funcione? Porque una cosa es la teoría y otra... Sí, los autores citan varios estudios bastante prometedores. Por ejemplo, un equipo, Lin y colaboradores, desarrolló un modelo de IA que solo necesitaba los datos de un análisis de sangre súper común, el hemograma completo. ¿Solo con el hemograma? Solo con eso, lo integraron en el sistema informático del hospital como una ayuda a la decisión clínica, un ACDSS, y consiguió predecir la sepsis con una precisión muy alta. Usaron una medida que se llama área bajo la curva ROC, ABC-COR. Bueno, un indicador de cómo de bien distingue entre enfermos y no enfermos, y les dio 0,90/1, que es muy bueno. Vaya, impresionante con algo tan básico como un hemograma.
Y hay más ejemplos. Otro grupo, Go y Coacía, crearon un algoritmo llamado SERA. Este era más sofisticado. Combinaba datos estructurados, cifras de constantes, resultados de análisis, con el análisis del texto de las notas clínicas. Analizando lo que escriben los médicos y enfermeras. Eso es, lenguaje natural. Y los resultados fueron aún mejores. Un ABC-Core de 0,94. Y lo más llamativo, era capaz de detectar el riesgo hasta 12 horas antes del diagnóstico clínico. 12 horas. Eso es un mundo en la sepsis. Exacto. Superaba la capacidad predictiva de los propios clínicos en ese estudio. Y otro ejemplo que citan, de Sardesai, combinó varios biomarcadores de inflamación, unas moléculas llamadas interleucinas 6, 8 y 10, usando IA, y logró una precisión del 96,64% para clasificar la gravedad de los pacientes. Son resultados muy llamativos. Parece que la IA sí puede ver patrones que se nos escapan en esa avalancha de datos. Es que la diferencia principal con la estadística clásica, digamos, es esa capacidad del machine learning para manejar la complejidad sin necesidad de simplificar tanto. La estadística tradicional a menudo asume relaciones lineales, tiene que agrupar datos y se pierde información. El aprendizaje automático es más flexible, puede detectar relaciones no lineales, interacciones sutiles entre muchísimas variables a la vez, se adapta mejor a la variabilidad de los pacientes reales. ¿Y qué tipo de algoritmos usan? Suena algo muy complejo. Bueno, usan diversas técnicas. El artículo menciona algunas. Normalizar los datos para que sean comparables, codificar variables que no son números, con métodos como one-hot encoding, transformar variables para captar mejor los patrones, splines, y luego algoritmos potentes como los basados en árboles de decisión. Mencionan random forests, gradient boosting como el famoso XGBoost que funciona muy bien, o las redes neuronales. Redes neuronales, como el cerebro, ¿no? Un poco inspirado en eso, sí. Son muy buenas para encontrar patrones muy complejos, incluso en datos que cambian con el tiempo como las series de constantes vitales. Para eso se usan redes recurrentes. Se está explorando todo este arsenal para la sepsis. Tenedo, la tecnología parece que está ahí, o al menos avanzando muy rápido. Pero claro, para que estos algoritmos aprendan y funcionen bien, necesitan comer. Necesitan datos, muchos datos. Y aquí es donde el análisis introduce el concepto de datos abiertos, ¿verdad? Fundamental, es la clave del asunto. Para entrenar modelos de AI que sean fiables, que sirvan para todos los pacientes y que sean justos, necesitamos acceder a grandes cantidades de datos. Datos de buena calidad y, muy importante, que sean diversos, que representen a toda la población real. Y ahí entran los datos abiertos. Exacto. Los datos abiertos en salud, siempre manejados con una responsabilidad exquisita, claro. Los autores hablan de los principios FAIR. Es un acrónimo. Que los datos sean fáciles de encontrar, findable, accesibles, accessible, interoperables, que se puedan mezclar y combinar, y reutilizables, reusable. FAIR. ¿Y por qué es tan importante? Porque seguir estos principios fomenta la colaboración entre investigadores, permite crear modelos mucho más robustos y generalizables al usar datos de muchos hospitales o regiones, ayuda a detectar y corregir sesgos que puedan tener los datos de un único sitio, y aumenta la transparencia y la posibilidad de reproducir los resultados. Es vital para avanzar. Has mencionado los sesgos. Ese es un punto crítico en IA, y más en salud. Si el algoritmo aprende de datos injustos o incompletos, puede acabar siendo injusto el mismo, ¿no? Es un riesgo enorme, y una preocupación central que el artículo aborda directamente. Si los datos con los que entrenas un algoritmo no reflejan bien la diversidad de la población, por ejemplo, faltan datos de ciertos grupos étnicos o de ciertas edades, o hay diferencias ocultas en cómo se recogieron los datos, el algoritmo podría funcionar peor para esos grupos. Y podrías empeorar las desigualdades en salud sin querer. Exactamente. Por eso es crucial tener estrategias para mitigarlo. El artículo propone varias. Analizar siempre cómo funciona el modelo en distintos subgrupos. Usar técnicas estadísticas para balancear los datos si hay grupos poco representados. Mencionan una llamada SMOUT, que crea ejemplos sintéticos. Validar los modelos en hospitales y poblaciones muy diferentes a donde se crearon. La validación externa multicéntrica. Auditar cómo funcionan una vez implementados. Y, por supuesto, tener marcos éticos muy claros con supervisión humana siempre. Mucho cuidado con eso entonces. ¿Y en España? ¿Cómo estamos de datos de urgencias para esto? Porque imagino que se generan muchísimos. Pues tenemos una situación agridulce, la describen.
Por un lado sí, generamos una cantidad brutal de datos, más de 22 millones de visitas a urgencias al año en España. Es una mina de oro potencial para investigar y mejorar. Una barbaridad. Pero por otro lado, esos datos están súper fragmentados. Cada comunidad autónoma tiene su sistema, su historia clínica electrónica, y la información, pues, no suele salir de ahí. Se usa para gestión local, para algún proyecto puntual, pero no hay una forma fácil de juntar datos a nivel nacional. No hay visión de conjunto. Nada. Falta interoperabilidad y una cultura de compartir datos para investigación, siempre con las garantías necesarias, claro. Y ante esa fragmentación, ¿qué proponen los autores del artículo? ¿Alguna solución? Pues lanzan una propuesta que me parece valiente y muy necesaria. Crear una base de datos nacional unificada sobre sepsis en urgencias, o al menos un sistema federado coordinado. Federado. ¿Qué significa eso? Que quizás los datos no se mueven de cada hospital o comunidad, pero se puede ejecutar el mismo análisis o entrenar un modelo de forma coordinada en todos los sitios y luego juntar los resultados. Sugieren que lo lidere el Sistema Nacional de Salud o el Instituto de Salud Carlos III. Vale, ¿y sería abierta? La idea es que sea abierta para la investigación, sí, pero con unas condiciones muy estrictas. Hablan de acuerdos de uso de datos, los DUA, Data Use Agreements. Esos acuerdos definirían exactamente para qué se pueden usar los datos, prohibirían totalmente cualquier intento de reidentificar a un paciente, exigirían cumplir la Ley de Protección de Datos, el GDPR europeo, a rajatabla, y asegurarían un anonimato muy robusto. Todo esto respetando las competencias de cada autonomía. Suena bien sobre el papel, pero llevar eso a la práctica, me imagino que los retos son enormes. No será fácil. Nada fácil, el análisis dedica una buena parte a detallar todos esos obstáculos, porque no es solo tener el algoritmo y ya. Primero, necesitas la infraestructura técnica, sistemas informáticos que se entiendan entre sí, interoperabilidad, historias clínicas electrónicas que recojan los datos bien, de forma estructurada y en tiempo real. Y necesitas potencia de cálculo para mover todo eso. La parte tecnológica. Luego algo que recalcan mucho y es vital, la validación en local. Cualquier modelo de IA, da igual si lo has desarrollado tú o te lo traes de fuera, tienes que validarlo rigurosamente aquí, en tus hospitales, con tus pacientes. No vale copiar y pegar. Para nada. No puedes coger un algoritmo entrenado con datos de Estados Unidos, mencionan la base de datos Mimic 4ED, que se usa mucho en investigación pero es de población americana, y esperar que funcione igual de bien en un hospital de aquí. La población es distinta, la forma de trabajar es distinta, hay que comprobarlo aquí. Es lógico. ¿Qué más? La calidad de los datos de partida. El principio de basura entra, basura sale. Si los datos de urgencia son incompletos, tienen errores, son inconsistentes, ¿el mejor algoritmo del mundo va a fallar? Hay que trabajar mucho en mejorar la calidad del dato. Y gente, ¿no? Personal especializado. Por supuesto. Necesitas ingenieros de datos, científicos de datos, gente experta que trabaje mano a mano con los médicos y enfermeras. Y necesitas recursos. Dinero para almacenamiento, para procesamiento, para personal. Y luego está toda la parte ética y legal, que es crucial. Importantísima. ¿Cómo gestionas el consentimiento de los pacientes para usar sus datos así, aunque sean anónimos? ¿Cómo garantizas de verdad ese anonimato, que sea irreversible? Los algoritmos, además, no pueden ser cajas negras. Necesitamos poder entender al menos hasta cierto punto por qué toman una decisión. La transparencia y la explicabilidad son fundamentales para generar confianza. Y para poder detectar errores o sesgos. Exacto. ¿Y dónde se procesan los datos? ¿Dentro del hospital? ¿En una nube externa? Eso tiene implicaciones legales serias con el GDPR. Hay que tener mucho cuidado. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo se integra esto en el día a día? Ese es otro reto enorme. La herramienta de IA tiene que ser fácil de usar e intuitiva. No puede añadir más trabajo a un personal de urgencias que ya está desbordado. Tiene que ser una ayuda real, no un estorbo. Que no sea un clic más que dar. Eso es. Insisten mucho en la necesidad de hacer estudios piloto en urgencias reales, para ver cómo impacta de verdad en el flujo de trabajo, si es útil, si la gente la adopta, antes de pensar en un despliegue a gran escala. Porque si la herramienta es buenísima, pero nadie la usa porque es un lío. No sirve absolutamente de nada. La usabilidad y la integración en la práctica clínica son tan importantes como que el algoritmo sea preciso. Pero bueno, si conseguimos superar todos esos obstáculos, que no son pocos, el beneficio potencial podría ser muy grande, ¿no? ¿Qué impacto podríamos esperar? El impacto podría ser transformador, de verdad.
Hablamos de la posibilidad de reducir drásticamente el tiempo que tardamos en diagnosticar la sepsis y empezar el tratamiento, y sabemos que ese tiempo es el factor clave para la supervivencia. Menos tiempo, más vidas salvadas. Potencialmente sí, y también menos secuelas a largo plazo para los que sobreviven, menos morbilidad. Tendríamos herramientas de apoyo a la decisión clínica mucho más potentes, que ayudarían a priorizar pacientes, activar los protocolos antes, incluso podríamos avanzar hacia una medicina más personalizada en la sepsis. La IA podría ayudarnos a entender por qué unos pacientes responden de una manera y otros de otra, a identificar subgrupos y quizás a adaptar el tratamiento a cada uno. Suena a un cambio de paradigma importante, pero me quedo con una idea que habéis repetido varias veces en el análisis y que me parece fundamental. Sí, y es que no hay que cansarse de repetirla. La IA es una herramienta de apoyo. Es un copiloto inteligente, si quieres, pero no es el piloto automático. No sustituye al médico ni a la enfermera. En absoluto no viene a reemplazar el juicio clínico, la experiencia, la intuición, el ojo clínico de quien está viendo al paciente. Su verdadero valor está en combinar esa inteligencia humana, ese conocimiento experto, con la capacidad de análisis de la máquina. Es potenciar, no sustituir. Exacto. Y por eso, el mensaje final del trabajo que hemos analizado es una llamada clara a la colaboración. Sí, una llamada que a las autoridades sanitarias, los clínicos de urgencias, los investigadores, los tecnólogos, todos trabajen juntos. Hay que construir esa infraestructura de datos necesaria, desarrollar y validar estos modelos de forma ética, rigurosa y responsable. Y no es ciencia ficción, ¿eh? Es una oportunidad que está llamando a la puerta ahora, que podemos empezar a construir para cambiar de verdad el manejo de la sepsis. Bueno, pues resumiendo un poco nuestra exploración de hoy. La sepsis sigue siendo un desafío enorme en las urgencias. Es difícil de detectar a tiempo con las herramientas que tenemos ahora, escalas clínicas, biomarcadores, que ayudan, sí, pero tienen limitaciones claras ante la complejidad y la variabilidad de este síndrome. Y la inteligencia artificial, si la alimentamos con datos clínicos masivos, de calidad, diversos y gestionados de forma responsable, idealmente a través de esas bases de datos colaborativas y con acuerdos de uso claros como la que proponen para España, pues emerge como una vía muy prometedora. Una vía para afinar esa detección temprana y, ojalá, mejorar el pronóstico de miles de pacientes cada año. Y la reflexión final que nos deje este análisis, y que creo que es muy importante, es que conseguir que estas tecnologías funcionen bien no es solo un desafío técnico o científico, es, quizás sobre todo, un reto organizativo y ético. Exige un compromiso de todos para construir sistemas que sean fiables, que sean justos, que no aumenten las brechas sino que ayuden a cerrarlas y que se integren de verdad en la práctica clínica de forma útil. Que ayuden, pero sin deshumanizar la atención, sin hacernos perder de vista al paciente que tenemos delante. Y con esa idea tan importante, lanzamos una última pregunta para la reflexión. Ahora que estamos desarrollando algoritmos capaces de predecir algo tan grave como la sepsis con horas de antelación, una herramienta potentísima sin duda, ¿cómo nos aseguramos de que usamos esa potencia para realzar y no para erosionar o sustituir la conexión humana, la empatía y ese juicio clínico experto que son, y probablemente siempre serán, insustituibles en los momentos más críticos de la atención sanitaria?